Aleluya. Así como está de pie, no se siente. Voy a pedirle que leamos la palabra del Señor. En Isaías, el capítulo 43, del versículo 16 al versículo 19. Vamos a leerlo a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vamos a leer otra traducción que traje por aquí. Dice el verso 16: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí en la pantalla tenemos la Nueva Biblia al Día, y dice así: yo soy el Señor que abre camino por medio de las aguas, que construye un sendero a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros y caballos para dejarlos sepultados bajo las ondas, muertos, acallados, sus vidas como llama de vela. Pero olvídense de esto, eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Voy a realizar algo extremadamente nuevo. Miren, ya ha comenzado, ¿no lo ven? Abriré camino a través del desierto del mundo para que mi pueblo vuelva a su patria, y para ellos crearé ríos en el desierto. Amén. ¿Le da palmas al Señor? Aleluya. Puede tomar asiento. Y esta tarde yo quiero compartir con ustedes el tema Camino a la Libertad. Quiero darle el concepto de lo que es la palabra libertad en el hebreo, que viene de la palabra hebrea naxal, que quiere decir arrebatar, defender, sacar y salvar. Y estos versículos que hemos leído en Isaías declaran acerca de la misericordia de Dios para con su pueblo. Habla acerca de cómo Dios actuó a favor del pueblo de Israel a pesar de su incredulidad, a pesar de su dureza, a pesar de vivir una vida muy fluctuante. Dios le habla al pueblo, y en este pasaje precisamente de Isaías tiene un fragmento que hace resaltar el carácter gratuito de la intervención del favor de Dios. Usted sabe que nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame, ¿o sí? ¿Tiene que hacer algo usted para ser amado por Dios? No, no tenemos que hacer nada. Él nos ama a pesar de cómo nosotros somos. Y de la misma manera como Él mostró su misericordia al pueblo de Israel, y en su bondad mostró su amor, hace ver que el carácter de Dios, una de sus cualidades es amar. Dice la Escritura que Dios es amor. Él es amor.
Y esa cualidad se hace evidente en la palabra. Desde que usted lee Génesis en adelante, usted encuentra que el amor de Dios se vuelve algo tan grande, tan inmenso, porque no importando la condición de Adán cuando falló, Dios decidió amarlo a pesar de lo que él había hecho. Y lo mismo hace con su pueblo Israel, y le muestra su amor, le muestra su bondad, le muestra su poder. Pero Israel, hermanos, aún en medio de todo, viendo el poder de Dios en sus vidas, muchas veces se inclinó nuevamente a hacer lo malo, se inclinó tras dioses ajenos. Y en este pasaje en Isaías, Dios les está hablando y les está trayendo a memoria lo que había acontecido hace muchos años atrás, cuando Él los había libertado de la mano de Faraón. Por eso cuando leemos aquí, dice que el Señor les dijo: yo soy el Señor que abre camino por medio de las aguas y que construye un sendero a través del mar. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel le tocó salir de Egipto, y fue muy difícil su salida, ¿verdad? Porque Faraón no lo quería soltar. Pero en el proceso de su salida llegó un momento en que ellos llegaron, salieron, pero se encontraron con un mar. Y ellos iban siendo perseguidos por el enemigo. Y para ellos su pensamiento pudo haber sido: hasta aquí llegamos. No hay salida, no hay escapatoria, porque no había otra forma. Retroceder, pues los enemigos venían tras ellos y ellos decían: estamos perdidos. Pero Dios les está anunciando en este pasaje, porque el pueblo de Israel una vez más había sido preso y había quedado en cautiverio por la mano de Babilonia. Y el Señor les está diciendo que pronto ellos van a recibir la libertad, que pronto va a tener cumplimiento la palabra en sus vidas, y que lo que Él había hecho en aquellos años anteriores, en el tiempo pasado, era poco a lo que Él iba a hacer ahora en ese tiempo. Y también Isaías está hablando y está proyectándose aún hacia un tiempo más adelante, porque también Él está hablando y está señalando la obra que Jesucristo haría en la vida de cada uno de nosotros. Estaba hablando de una libertad que vendría para el ser humano, que no se compararía a lo que Dios había hecho en los años pasados. Y aquí, hermanos, es cuando nosotros podemos ver que aunque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no merecía esta misericordia de Dios, aunque el pueblo de Dios en ese momento no lo merecían, porque ellos le habían dado la espalda a Dios y en vez de buscar a Dios se habían apartado, se habían alejado, el Señor, a pesar de eso, a pesar de que ellos tienen una vida tan oscura, tan negra, a pesar de eso, el Señor les ama. Y una vez más les dice: yo tengo una salida para ustedes. Y esto, hermanos, nos lleva a que nosotros veamos cómo Dios hace una convocatoria a través del profeta y le dice: es tiempo de que ustedes se levanten, de que ustedes vean mi poder, es tiempo de que ustedes se den cuenta que yo soy su salvación, que yo tengo salida para su situación, que en mí ustedes tienen esperanza. Y cuando Isaías les hace memoria acerca de lo que había acontecido en los años anteriores, vemos que Él les está anunciando acerca de una libertad de la cautividad en la que se encuentran. Una cautividad por mano del rey de Babilonia, y que aquí Dios quiere manifestarse. Pero yo quiero que veamos qué fue lo que sucedió en el tiempo que el Señor trajo liberación a Israel. Y vamos a leer en Éxodo el capítulo 3, del verso 7 al verso 8, dice la palabra: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo. Y vamos a leer también en Éxodo el capítulo 6, el versículo 1 al 8, y dice: y Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad, yo Jehová. Estos versículos hacen un relato de lo que Dios haría nuevamente en el pueblo de Israel. Él les está trayendo a memoria y les dice: ustedes recuerdan, porque para Israel, hermanos, lo que Dios había hecho al abrir el mar para que ellos pudiesen pasar fue una de las razones que trajo fortaleza a su fe. Ellos fueron fortalecidos en su fe cuando vieron la mano portentosa de Dios abriendo camino en medio del mar. Entonces su fe había sido afirmada, y en estos versículos el Señor les está trayendo a memoria lo que había hecho con ellos, cómo Dios los había librado, porque la Biblia dice que ellos estaban en una condición de esclavitud. Amén. Y el tema en esta tarde se llama Camino a la libertad. Alguien que no esté preso no puede ser libre, porque ya está libre. Entonces estamos hablando de que la condición en que estaba el pueblo de Israel era una condición de cautividad. Ellos habían sido presa del enemigo, ellos estaban cautivos, y aparte de estar cautivos, dice la Biblia que a ellos se les había puesto una carga muy pesada, que Faraón les había dado una carga a ellos, y cada vez, ¿verdad?, más trabajo, y el objetivo de Faraón era que el pueblo no tuviera ni siquiera tiempo para acordarse de Dios. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que de la misma manera, si vemos el simbolismo de Egipto con el mundo, lo mismo hace el mundo. Atrapa a la gente, atrapa al pueblo, para que el pueblo no se acuerde de Dios. Y la gente, estando tan ocupada en sus trabajos, en sus quehaceres, nunca se acuerdan de Dios. Y sus vidas están siendo sometidas, están siendo esclavizadas. Y muchas veces no quieren despertar de la condición en que están. Y de repente claman que no quieren estar en una condición así, pero Dios quiere, ¿verdad?, liberar sus vidas, y de la manera como lo hizo en Israel, Dios lo quiere hacer con esta generación. Dice la Biblia en los versículos que vemos que el pueblo gemía. Pueden haber muchas razones para que el pueblo gima.
Y una de las razones por la que el pueblo gemía era porque estaba cargado, estaba angustiado, porque sus fuerzas se agotaban. Y aquí es donde Dios abre una puerta a su favor. Aquí es donde Dios abre un camino cuando ellos piensan que ya no hay oportunidad, cuando ellos piensan que ya no hay salida. Dios se pronuncia y se revela la vida de Moisés. Y usted sabe que Moisés había salido huyendo de Egipto porque había matado a una persona, y en esa huida Dios se revela a Moisés. Y cuando Dios se revela a Moisés, Dios le dice: yo te voy a regresar de nuevo a Egipto, pero vas a ir para que cumplas un trabajo, para que hagas una tarea. Moisés significa su nombre, sacado de las aguas. Vea usted cómo Dios usa a la vida de un hombre que era de su misma nación, pero que creció en el palacio, ¿verdad? Con Faraón, fue enseñado, fue formado ahí. Y dice la Biblia que este Moisés, para poder preservar su vida, porque la orden de Faraón era que todos los niños varones fueran muertos y que fueran lanzados al río para que se ahogaran. Y de la misma manera como de repente el río se convirtió en un lugar de muerte para los niños israelitas, para Moisés se convirtió en el lugar que guardaría su vida, porque en un río ahí fue escondido. Sus padres confiaron en Dios y lo tuvieron por 3 meses escondido en ese lugar. Ahora vemos que Moisés crece y ahora le toca cumplir una tarea. Y Moisés, para poder cumplir esa tarea, él necesitaba saber quién era Dios. Y Dios le dice: yo soy Jehová, y yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, pero mi pueblo te necesita. Mi pueblo necesita salir de esa condición. Y Dios levanta a un Moisés y lo envía a hacer una labor en el nombre de Dios. Y aquí es donde vemos el cumplimiento de lo que Dios había hecho y lo que Dios había declarado que haría con ellos. Vemos la liberación del pueblo de Israel de Egipto, su salida. Y cuando ellos salen, en ese trayecto de salir, vamos a leer en Éxodo el capítulo 14, ante qué cosas ellos les tocó enfrentarse. Porque quiero decirle que cuando el Señor liberta nuestra vida, ahora nos toca avanzar y nos vamos a enfrentar con muchas dificultades, con muchas situaciones. Pero esto es para que nuestra fe sea formada y que nuestra fe pueda tomar fuerza. Dice el versículo 9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pía y Orot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El versículo 21 al 31, vamos a leer del mismo capítulo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros a la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Mira, hermano, quizás cuando nosotros leemos estos pasajes no logramos captar lo que la Biblia describe, pero realmente, hermanos, ver cómo Dios libró al pueblo de Israel de la mano de Faraón fue una obra portentosa, fue una obra gloriosa. Porque ¿quién iba a creer que estando frente al mar el pueblo iba a tener escapatoria? Para ellos ya no había salida. De hecho, ellos le dijeron a Moisés: ¿para esto nos trajiste? ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriésemos aquí? ¿Acaso no habían allá sepulturas, sino que ahora nuestros huesos quedarán tirados en el desierto? Ese era el deseo tuyo. Pero Jehová dice, les habla a través de Moisés y le dice: miren, no teman, no se preocupen, porque yo les abriré un camino. Y aquí, hermanos, es donde nosotros podemos ver la mano de Dios, como el mar se abre. Y la Biblia dice que el pueblo marchó en seco, caminó, el agua se abrió hacia los lados y el pueblo pudo avanzar, pudo caminar. Y la Biblia declara que el pueblo, el ejército enemigo fue tras ellos y no se detenían, iban tras ellos, y el objetivo era retenerlos nuevamente y llevarlos de regreso para Egipto, para tenerlos como esclavos. Pero dice la Biblia que Jehová miró al ejército egipcio y dice que los turbó, los confundió y desbarató sus carros, dice la palabra, y hizo que las aguas volvieran a su cauce y el mar los ahogó. Y mire qué glorioso, porque dice la Biblia que aquellos enemigos que ellos habían visto, ese sería el último día que los mirarían, porque de ellos, dice la palabra, no quedó ni siquiera uno. Todo el ejército fue destruido, todo el ejército fue deshecho. Dios se encargó de poner un alto, y aquí ellos vieron la mano de Dios. Y dice al final del pasaje: y el pueblo creyó, y el pueblo temió a Jehová, y el pueblo, dice, conoció y recibió a Moisés como siervo de Dios. Ahora quiero decirle dos cosas en cuanto a esto. Las aguas, en la palabra hebrea que es mayín, y dice que esta palabra o esta definición alude al peligro o aflicción.
y que representa la fuerza que interrumpe. Dios en este momento no solamente libró al ejército, libró al pueblo de Israel del ejército enemigo, sino que también lo libró de las aguas, porque las aguas o también mar, que es un modismo que se usa, se refiere al peligro mortal por causa de su profundidad y simboliza la inquietud, la ansiedad y la inestabilidad en la vida del creyente. ¿Sabe que esa es una de las condiciones en las que muchas personas se encuentran? Hay mucha gente que está en una situación de inestabilidad. Hay mucha gente que siente que se ahoga, que siente que los problemas le están afectando, pero aquí Dios muestra a través de la obra que hizo, que Él los guardó, que Él los libró aún de las aguas. Y vemos, hermanos, que al hablar acerca de la inquietud y de la ansiedad y la inestabilidad que hay en la vida de alguien, estas cosas pueden venir a turbar a una persona y pueden hacerle un esclavo de aquella situación en la que está. Y muchos desean salir y muchos creen que no hay esperanza, pero Dios le dice: yo voy a hacer una obra en ti, yo te voy a dar la salida, yo te voy a dar la respuesta, porque el mismo Dios que abrió el mar rojo es el Dios al que nosotros adoramos en esta tarde. Amén. Es el mismo Dios. La palabra dice que Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no tiene sombra de variación. Él permanece fiel. Él sigue haciendo cosas maravillosas y gloriosas a favor del pueblo que Él ama. Ahora vea usted, saca al pueblo de Egipto, lo pasa por el mar, pero ahora le toca al pueblo pasar el desierto. Y el desierto también es una representación de aquellas cosas que pueden asolar nuestra vida, de aquellas cosas que pueden traer congoja a nuestra vida. El desierto en la vida de ellos fue un proceso también muy difícil, porque aunque no tenían a Faraón tras ellos, estaban viviendo un tiempo muy difícil. No era fácil poder vivir en el desierto. Según lo que dice Oseas, el capítulo 13, vamos a leer el verso 4 al 5. Dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Sabe usted que una de las razones por la que Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto, y fueron muchos años los que les tocó dar vueltas en el desierto, fue porque Dios quería que ellos le conocieran a Él en toda su gloria? Y a pesar de lo que habían visto en los años, en el tiempo pasado, ahora Israel, caminando por el desierto, era un pueblo que constantemente se quejaba, que constantemente murmuraba, constantemente salía a flote lo que había en su alma y lo que había en su corazón. Por eso Deuteronomio lo declara y dice, ¿verdad?, que lo que Dios estaba haciendo cuando lo pasó por el desierto era porque Él quería que ellos se dieran cuenta lo que había en su corazón. Ellos tenían muchas cosas en su corazón de las cuales necesitaban despojarse, porque Dios les había prometido llevarlos a la tierra que era de Canaán, y dice que era la tierra que fluye leche y miel, pero para que ellos poseyeran la tierra, ellos necesitaban tener una mentalidad diferente. Ellos tenían que creer en Dios, tenían que confiar en Dios, aún en medio de todo. Hermanos, a pesar de todas las dificultades que vivieron, si usted ve 40 años viviendo en el desierto no hay nada, es un lugar desolado, pero en el desierto ellos tuvieron pan, ellos tuvieron provisión, en el desierto ellos tuvieron agua. Dios no dejó de darles agua. En el desierto dice la Biblia que su ropa, que su vestido no se gastó. Imagínese usted 40 años, las mismas sandalias o los mismos zapatos, y no se gastaron. ¿Cuánto nos dura un par de zapatos, hermanos, aquí?
aquí entre nos. Y a ellos, hermanos, caminando 40 años en el desierto, sus zapatos nunca se gastaron. Su ropa no se envejeció. Y eso solamente era la mano de Dios. Todos los créditos, hermanos, de lo que les aconteció a ellos, esos créditos son para Dios, porque fue Dios el que trajo provisión, porque fue Dios el que les mandó maná, les mandó carne, les mandó agua, les cuidó, estuvo con ellos en el momento de la soledad, cuando aullaban los lobos, cuando ellos pensaban que podían ser presa de los animales, de rapiña. Dios los guardó, Dios estuvo con ellos, no los dejó ni un momento. Y eso lo que nos hace ver, hermanos, es la protección divina de Dios, la misericordia de Dios, y que cuando Él declara una palabra que nos dará bendición y que nos llevará a tierra que fluye leche y miel, a pesar de lo que pueda acontecer en el camino, Dios cumple su palabra, porque el pueblo entró a la tierra que Dios les había dicho. Pero vemos también que hubo una parte del pueblo que no logró entrar. La generación incrédula, la generación murmuradora, la generación quejosa, aquella generación que constantemente estaban buscando culpar a alguien. Esa generación no entró, y Dios permitió que fuese la generación nueva la que poseyera aquella tierra. Y mire, cuando la Biblia habla de tierra de abundancia, de leche y miel, normalmente muchos pueden decir que bueno, esto habla de dinero, ¿verdad? Cuando le predican un evangelio de bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pero quiero decirle que el verdadero evangelio también hay aflicciones. Es más, Jesús dijo, ¿verdad?, que lo que caminarían con nosotros en este mundo, lo más seguro, serían las aflicciones. Amén. Serían las aflicciones. Y cuando el Señor les habla, quiero leerles el versículo con el que iniciamos, que es el capítulo 43. El Señor les dice en esta palabra: pero olvídense, dice, de todo esto. Eso no es nada comparado a lo que voy a hacer. Porque hoy les dice, voy a realizar algo extremadamente nuevo. Miren, dice, ya ha comenzado. Y dice, ¿no lo ven? ¿Acaso no lo pueden ver? Y le dice, otra vez abriré camino en el desierto. Otra vez lo voy a hacer. Si lo hizo una vez en el pasado, nuevamente le está diciendo, lo voy a volver a hacer. Y dice, abriré como camino a través del desierto. Y mire que en esta versión dice, a través del desierto del mundo. Y me llamó la atención esta versión por eso. Porque en el mundo, hermanos, el Señor Jesús dijo que pasaríamos aflicciones. Y esos son los desiertos en la vida de muchos. Desiertos que vienen a nosotros, que pueden ser muchas veces enfermedades, que pueden ser muchas veces conflictos, situaciones económicas, muchas cosas que pueden venir a nuestra vida. Y ese tipo de desiertos que vienen a nosotros, hermanos, es para que el poder de Dios se pueda manifestar y para que nuestra confianza en Él permanezca firme. Eso es lo que Dios quiere, porque el destino que tenía este pueblo, mira lo que dice ahí: para que mi pueblo vuelva a su patria. El propósito de Dios era regresarlos a su lugar, que era su patria, su tierra prometida, donde había leche, donde había abundancia, había miel. Y dice que la leche representa la abundancia de lo que ellos tendrían, que ellos no pasarían necesidad, que Dios estaría dándoles y supliendo sus necesidades. Y cuando habla también
acerca de que les daría miel, dice que está hablando, ¿verdad? Y es la contraparte de lo que es la amargura. En el tiempo en que ellos estuvieron en Egipto, sus corazones estaban amargados, estaban afligidos, pero aquí el Señor les dice, ustedes ahí no van a tener amargura, ahora ustedes tendrán miel, habrá dulzura en sus vidas. Y les estaba hablando de algo a lo cual Él les estaba llevando, a lo cual Él quería que regresaran, que era su patria. Ahora, hermanos, a nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, también Dios nos ha dado una promesa, y las promesas que el Señor nos ha dado es para su pueblo, es para su iglesia, para su generación, para aquellos que le conozcan, para aquellos que rindan su vida. Son las promesas de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Hay una promesa para nosotros que es vida eterna. Hay una promesa de Dios que no está en esta tierra, sino que está en nuestra patria celestial. Hay una promesa a la cual nosotros debemos de anhelar, debemos de aspirar, y es la promesa del cielo. Jesucristo ha venido a darnos una salida, ha venido a darnos un camino de libertad a cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde yo quiero decirle, Cristo es el camino hacia la libertad. Cristo es la vía de escape por la cual usted puede obtener la bendición y la vida eterna que Dios ofrece. Dios utilizó a un Moisés, y ahora se provee de Jesucristo para poder liberar a su pueblo. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 4 al 5, en la versión PDT leemos de que recibiremos las bendiciones que Dios tiene guardadas para sus hijos en el cielo. Estas bendiciones no se arruinan, ni se destruyen, ni pierden su valor. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Vea usted cómo aquí vemos que a Israel se le promete una tierra literal, pero a nosotros, la iglesia, se nos promete un cielo, una tierra espiritual, la cual ha sido dada a nosotros. Y el versículo 4 dice que es una tierra y que son promesas, hermanos, que no se termina, que no se arruina, que la promesa que vamos a recibir será algo que no va a perecer. Entonces vemos, hermanos, que tenemos una esperanza. Tenemos un lugar hacia donde nosotros ir, tenemos una salida que es Jesucristo, y la promesa que Él nos ha dado a través de su palabra es Jesucristo. Jesucristo viene para cumplir el plan salvador de su Padre. Y yo quiero que leamos en Lucas capítulo 4, el versículo 16 al 19. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías, Jesús lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, y para rescatar a los que son maltratados, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos pueden declarar? Amén. Dele palmas al Señor. Mira lo que dice el Señor. Y para anunciarles a todos que dice, es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Veamos la otra versión. Dice: entonces Jesús regresó a Nazaret,
el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, fue a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito: el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me escogió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarle a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos. Me escogió para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Amén. ¿Cuántos creen que este año el Señor muestra su bondad para con nosotros? Mire, puede ser que para muchos su forma de pensar sea que no hay salida, que no hay escapatoria. Pero sabe, yo me apropio de esta promesa, de esta palabra que Jesús declaró, que este año nosotros veremos su bondad. Amén. Que este es el año en que Filadelfia verá la bondad de Dios, verá las obras portentosas que Dios está por hacer a favor de esta casa. Amén. El Señor hará cosas portentosas en su vida, en su familia, en sus necesidades. Dios lo hará. Yo le aseguro que no pasará este año y usted estará contando las cosas gloriosas que Dios ha hecho en su vida. Amén, porque ese es nuestro Dios y nosotros tenemos que testificar y no olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, era necesario que Dios le estuviese recordando. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de aquello? ¿Se acuerdan de lo otro que les hice? ¿Se acuerdan cuando los libré? Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que traer a memoria lo que Dios ha hecho en nuestra vida constantemente. Seguramente este día Dios nos libró de muchas cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque usted y yo somos un milagro de Dios, porque a Él le ha placido hacer misericordia para con nosotros. Amén. Vea lo que dice el Señor Jesús en este pasaje, y habla de que Él vino a dar libertad. Y yo le decía al inicio, para que una persona reciba libertad tiene que estar presa, tiene que estar cautiva. Y esa era para muchos la condición. Muchos quizás estábamos así y Cristo nos liberó. Y puede ser que muchos en esta tarde estén en esa condición de cautiverio, de esclavitud, pero Cristo te quiere hacer libre en esta tarde. Él es el camino hacia esa libertad. Y aquí esta palabra, libertad, en el griego, es la palabra aphesis. Me encantó porque fíjese que es totalmente diferente a la definición de la palabra hebrea. En esta palabra, aphesis, quiere decir remisión y quiere decir perdón. Lo que Cristo está diciendo es que Él vino a dar libertad. Entonces está diciendo, yo vine a dar perdón, yo vine a hacer remisión de pecados. Esa era su tarea y Él hizo que se cumpliera la Escritura, lo que se había dicho de Él. Y también vemos cuando Él dice que Él era portador de buenas noticias, es la palabra queruso, que quiere decir ser heraldo. Él traía buenas noticias. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes eran las buenas noticias? Para los que estaban quebrantados. Yo no sé si en esta tarde ha venido alguien que esté quebrantado, pero quiero decirle que el mismo Jesús que declaró estas palabras hace más de 2000 años es el mismo que está en este lugar y que te dice, te traigo buenas noticias, te traigo buenas nuevas de salvación. Y dice que Él vino a traer libertad primeramente a los quebrantados. Una persona quebrantada, el original la describe como suntribo, que quiere decir que es una persona que está quebrada, es una persona que
dice, es hacer añicos, es romper a pedazos por aplastamiento. Es alguien que se siente completamente destruido. Es alguien que se siente completamente destrozado. Es alguien que ha dicho, para mí ya no hay esperanza. Una persona quebrantada es alguien que puede decir, yo ya no tengo escapatoria, yo ya no tengo salida. Pero para esa persona el Señor trae buenas noticias. Amén. Él vino a dar nuevas noticias al quebrantado, aquel que se siente que ya no puede más, así como Cristo murió en la cruz del Calvario y nos trae vida a nosotros, también Él puede darte vida, esa vida en abundancia que Él ofrece. Nadie puede hacer lo que Jesucristo hizo, ni siquiera tu papá ni tu mamá, nadie. Solo Cristo puede darnos salvación y solamente Cristo nos puede llevar al cielo. Amén. Aleluya. Dice también que Él vino a dar libertad a los que estaban cautivos. Y fíjense que esta palabra cautivo significa prisionero, pero dice que prisionero es una persona infeliz. Mira el de al lado, a ver qué tal está feliz. Mire, puede ser que muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos aquí, o el que está a su lado sonríe, pero quizás no es feliz. Quizás en su corazón carga tristeza, carga dolor, carga un sentimiento de aflicción. Puede ser que muchos hoy en este lugar estén en una condición de cautividad, un prisionero que se convierte en alguien que no es feliz. Dice que es una persona que normalmente en el tiempo aquel sus condiciones eran totalmente deplorables y que a veces dice se vendía, era esclavo y se vendía como esclavo, se pagaba a un precio por él. Y dice también que un prisionero era una persona que le despojaban de todo lo que podía tener. Otros que fueron prisioneros, y la Biblia lo declara, que muchos eran mutilados. Y muchos de ellos eran merecedores de la pena de muerte. ¿Cuántos saben que aquí todos nosotros merecíamos la pena de muerte? Amén. Eso era lo que nos merecíamos. Porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay una palabra de juicio que se dio y era la muerte. O sea, hermanos, si Cristo no viene y muere en esa cruz, pobrecito de nosotros. Pobrecito de nosotros. Pero Él tuvo misericordia. Y mire que la condición de un prisionero, los romanos hacían algo que dice que cuando tenían a una persona que era cautiva, ellos amarraban al cuerpo del vivo un cuerpo muerto, un cadáver, con el propósito de que aquella persona que estaba muerta, usted sabe, a los 4 días ya huele feo, ¿verdad? Pero la descomposición y los gusanos comienzan, ¿verdad?, a devorarse la carne que está descompuesta. Entonces dice que los romanos hacían esto para que los gusanos que se comían al muerto se comieran al vivo. Esa era una forma de la cual ellos trataban a los que estaban cautivos. Yo quiero decirle que Satanás ha tenido cautivo por mucho tiempo a mucha gente. Y Satanás busca destruir tu vida, busca matarte. Ese es el objetivo de él. La Biblia dice que Él vino para eso, para matar, para hurtar, para destruir. Pero Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Él vino a traer libertad a nuestras vidas. Y Cristo, hermanos, en este pasaje nos enseña que Él vino a darnos esa libertad que tanto necesitábamos. Necesitábamos ser libres de la condición del pecado. Y Él murió en la cruz, cargó nuestra culpa para que nosotros fuésemos libres. En el capítulo
17 o 13 creo que es de Lucas, se nos narra acerca de una mujer, yo creo que usted lo ha leído, una mujer que dice la Biblia que estaba encorvada. Y dice que esta mujer, su condición no tenía remedio y ya llevaba muchos años encorvada, ya llevaba muchos años en esa condición. Pero esta mujer, yo pienso que ella acostumbraba a ir a la sinagoga a escuchar la palabra. Y un día ella llegó y se quedó en la parte de atrás y se sentó y empezó a escuchar la palabra. Pero había alguien en ese lugar que estaba dando el mensaje y ese era Jesucristo. Y Jesucristo la miró. Quizás ella se escondía para que nadie le viera porque le daba vergüenza su condición. Esa mujer tenía años de no poder levantar su mirada al cielo porque estaba cautiva, porque estaba presa de una enfermedad. Dice la Biblia que ella tenía un espíritu de enfermedad. Y esa condición la había sometido durante muchos años. Pero Cristo la vio. Y cuando Cristo la mira, Cristo la suelta de la condición en que está, porque dice que ella tenía un espíritu de enfermedad y que ella estaba atada y que estaba ligada a un espíritu. Y los fariseos y los sacerdotes en aquel tiempo, como era un sábado, era un día de reposo, se enojaron por lo que Cristo hizo. Pero Cristo reconoció la condición de aquella mujer y dijo: ustedes desatan a los animalitos y los llevan a tomar agua. Esta mujer es una hija de Abraham y hay una promesa para ella. Y dice la Biblia que Cristo la liberó de su condición. Puede ser que en este lugar alguien tenga una condición de una enfermedad que le ha tenido atado, que le ha tenido ligado, pero quiero decirle que de la misma manera como Cristo lo hizo con esta mujer, lo puede hacer con tu vida, y Él puede sanarte, y Él puede hacer que tú salgas libre de este lugar, de la condición en la que te encuentres. Amén, amén. Vamos a leer Hebreos 4 del verso 1 al 3, ya estamos terminando. Voy a pedir a los muchachos que pasen. Dice la Escritura: por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Siguiente versículo. Porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Mire, yo quiero hacer un alto aquí. Hermanos, qué triste es que habiendo tantas promesas de Dios para nosotros, no las valoremos, no las apreciemos y no las hagamos nuestras. Dice este versículo que el pueblo de Israel escuchó la buena noticia de que iban a ser libres, libres de Faraón, libres de la esclavitud de Egipto, libres de la condición en la que estaban, y que iban a entrar a una tierra donde fluía la leche y la miel, donde iban a tener la provisión, donde nada les iba a hacer falta, donde Dios les dijo: yo voy a ser su Dios, ustedes no van a tener otro Dios, yo seré su Dios. Pero dice Hebreos que estos israelitas, la buena noticia no les sirvió de nada. Dígale al de al lado: escucha la buena noticia, pero que te sirva para salir de la condición en que estás. Porque dice que el pueblo de Israel de nada le sirvió. Hermanos, ¿cómo es posible? Podemos ver que hay muchos que son desagradecidos con Dios. Recuerda los 10 leprosos. Los 10 fueron sanos, pero uno regresó a dar las gracias. Uno se presentó y dijo: yo fui. Y el Señor le dice: pero yo conté 10. Sí, le dice, los 10 fuimos sanados, pero solo uno regresó. Hermanos, qué triste es que mucha gente
Está en las iglesias nada más buscando un milagro, nada más buscando algo que pueda satisfacer la necesidad física, y cuando la obtienen se le olvida. Y este pueblo de Israel vivieron constantemente la gracia y el favor de Dios, vieron las obras gloriosas de Dios, Dios les abría camino, y dice la Biblia que ellos olvidaron lo que Dios había hecho, y dice la palabra, al igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, no solo, dice solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron el mensaje. Y el siguiente versículo dice: nosotros, en cambio, los que sí hemos creído la buena noticia. ¿Cuántos han creído la buena noticia? Hay buenas noticias. La buena noticia es que este es el año para nosotros, amén. Este es el año que veremos milagros en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, amén. Y dice, nosotros en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Mire, hermano, no hay nada más hermoso que aún en medio de las aflicciones podamos tener paz. Amén. Nada se compara a la paz que Dios ofrece. Y luego dice, la tranquilidad que Dios nos ha prometido, pero a los que no creyeron, Dios les dijo, por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Mire lo que dijo el Señor: como no creyeron, no les voy a dar reposo. No va a ser para ellos la promesa, mas para aquellos que creen en Él hay una promesa de paz y de descanso para nosotros y para nuestras familias. Amén. Los privilegios que nosotros tenemos hoy día no se comparan con los privilegios que tuvo el pueblo de Israel. Creo que nosotros estamos gozando de los más grandes privilegios, porque nosotros hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Amén. Usted no esté pensando, hermano, ni sofocándose por hacer tanto en esta tierra, que lo que el diablo quiere es mantener atrapados y cautivos a muchos para que quiten su mirada de Dios. Muchos han comenzado la carrera, pero a mitad de camino se desviaron, a mitad de camino se olvidaron de aquel Dios que les había dado grandes promesas, de aquel Dios que había hecho grandes cosas con ellos. Muchos se olvidaron. ¿Por qué? Porque se enfocaron en las cosas terrenales, porque se enfocaron en las cosas de este mundo, se enfocaron en lo que el mundo ofrece. Pero cuando nosotros estamos con la mirada puesta en lo celestial, sabiendo que nuestra morada no es aquí, que nuestra morada, nuestra ciudadanía es en los cielos, hermanos, nosotros nos proyectamos y anhelamos constantemente
verdaderamente conocer a aquel que es el dador de la vida, que es Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo es el camino a la vida eterna. Jesucristo es el camino a la libertad. Y lo que necesitamos en nuestra vida es a Jesucristo. Amado hermano, nunca te olvides que Cristo te liberó. Nunca te olvides que Cristo te rescató, que Cristo pagó un precio por ti. No te olvides del favor de Dios para contigo. Y quiero decirle en esta tarde que si usted ha venido a este lugar y usted es presa del enemigo, usted es cautivo del pecado, Jesucristo está aquí para dar libertad y soltar su vida de la condición en la que se encuentra. Voy a pedirle que se ponga de pie en esta tarde y levante sus manos al cielo. Quisiera que todos estemos con los ojos cerrados. Este momento, pidámosle a Dios que si aún Cristo no ha sido revelado a tu vida, Él se revele. Y se revele como el amado de nuestra alma. Porque Él nos amó primero. Y lo menos que podemos hacer es corresponder al amor de Dios para con nosotros. Alce sus ojos al cielo, sus manos, eleve su corazón a Dios. No espere que la música suene. Usted hable con Él y dígale: Señor, tú eres el deseado de mi corazón, tú eres el deseado de mi alma. Oh Jesús, mi alma te alaba, mi alma te exalta. Fuiste tú el que me rescataste, fuiste tú el que me liberaste, fuiste tú el que me diste vida. Eres tú el camino que me lleva a esa libertad plena. Eres tú el que me lleva a esa paz que necesito. Solo Jesús te puede dar paz. Y esta tarde eleva tu oración a Él, invoca su nombre, toma posesión de Él, abraza a Jesús, quédate con Él, no lo sueltes, deja que sea Jesús revelándose a tu vida, mostrando su poder y sus obras portentosas a favor tuyo. Oh sí, Señor Jesús. Declárelo. Jesús. La iglesia adora al Señor. Vamos, iglesia, levante sus manos. Nombre sobre Levante todo sus manos al nombre, cielo el en amado señal de mi rendición, alma, en señal de eres gratitud. Y adórelo. Adore a aquel que liberó su vida Jesús. de la esclavitud. Aquel que llenó su corazón. Aquel que le amó sin reserva alguna. Nombre sobre todo nombre, el amado de mi alma. Eres tú. Vengo a Sí, Señor. Dígale: vengo a adorarte, a entregarte lo mejor de mi vida, Señor. Lo mejor de mí te lo doy a ti, Señor. Vengo a decirte con dulces palabras, que tú lo llenas todo en mí. Vamos, declárelo. Que su voz, que su adoración se eleve, que su cántico pueda subir al cielo. Provoque una atmósfera en este lugar donde la presencia de Jesús se haga manifiesta y donde las vidas puedan ser libres, donde las cadenas se puedan romper, donde los corazones puedan ser tocados por el amor de Jesús, por la misericordia del Padre. Aleluya. Jesús. Si Jesús te amamos,
sobre todo el nombre, el amado de mi alma. Declárelo. Oh, Jesús. Jesús. Na, 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 na. Nombre sobre todo nombre, el amado de mi alma eres tú. Oh, Jesús, Jesús. Oh Jesús, te amamos. Vamos, que suba su alabanza. Que suba su alabanza, Señor, en señal de gratitud al Señor, de adoración a Él. Eleve su cántico. Eleve su adoración. El amado de mi alma eres tú. Oh, Jesús. Jesús, te amamos. El Oh, amado. Jesús, te adoramos. Tú eres el Eres amado de mi suficiente para corazón. mí, Jesús. Eres el deseado de mi alma. Eres todo para mí. Oh Jesús, te Yo adoramos. quiero conocerte Esta más. casa levanta un Quiero cántico para ti, conocerte más, Jesús. Oh Jesús, te amamos. Quiero adorarte. Jesús, te adoramos, Jesús. Jesús, eres tú el amado. Eres tú el deseado de nuestro corazón. Ninguno como tú, Jesús. El amado Oh, tú apareciste, oh, para deshacer las obras del diablo. Oh, tú te levantaste para libertar a los cautivos, a los oprimidos, a los quebrantados, al enfermo. Tú has venido para traer libertad. Tú has venido para traer libertad. En esta tarde se rompen las cadenas, los yugos de opresión. Todo yugo de pecado se pudre en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen, las cadenas se rompen por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús. Es en tu nombre, Jesús, es en tu nombre, Jesús. Oh, levantamos tu nombre, Jesús. Oh, Jesús, te adoramos. Jesús, te adoramos. Declara el nombre de Jesús. Invoca el nombre de Jesús. Invoca el nombre de Jesús. Abraza a Jesús. El amado de mi conocerte alma. más. Oh, Él es el que está en este lugar. Él Te suelta las elevamos en este cadenas. lugar, Él suelta las Jesús. cadenas. Te abre los Jesús. cerrojos en esta hora. Por el poder del nombre de Jesús. Por el poder del nombre de Jesús. Es en su nombre. Es en su nombre. Nombre Es en sobre su todo nombre. nombre. Que hay libertad. Es en su nombre. Nombre En el sobre nombre todo de nombre. Jesús. Oh, Jesús, te adoramos. Te adoramos. Quiero hacer un llamado en esta tarde. La iglesia adora, por favor. Y suavemente cantamos Jesús. Y mientras cantamos y adoramos Jesús, yo quiero aprovechar para hacer un llamado. Jesús está aquí y te llama. La iglesia adora. Jesús está aquí y te llama y te ofrece el único camino que te puede dar libertad, el único camino que te puede llevar al cielo es Jesús. Hay una ciudadanía, hay una morada preparada para ti, y esa morada Cristo la fue a preparar para ti.
quiero decirte que Cristo te ama. Y hoy es la noche de tu liberación. Hoy es la noche de tu libertad. Hoy el Señor te está llamando y te dice: yo abro un camino para ti. Yo abro un camino. Yo abro un camino para ti. Hoy se abren las aguas. Hoy se abre el mar a tu favor. Hoy el Señor está abriendo camino y está trayendo también, ríos en el desierto. Si tu vida ha estado pasando por un momento de aflicción, de dolor, el Señor hoy trae bendición para ti. Y esta es la tarde para que te reconcilies con el Señor. Esta es la tarde para que te acerques al Señor, para que entregues tu vida a Jesús. Esta es la tarde para que tú sueltes esa vida cómoda de pecado en la que estás y te acerques al Señor. Él te ofrece libertad. Esta es la hora que el Señor ha preparado para ti, para darte reposo, para darte a ti esa salida que necesitas. Yo te digo, esta es la hora para que rindas tu corazón al Señor. ¿Será que hay alguien en este lugar? La iglesia ora, la iglesia intercede en este momento por las almas. Hay almas que necesitan a Jesús. Hay almas que necesitan a Jesús urgentemente en sus vidas. Hay almas que necesitan que Jesús libere sus vidas. Y en esta tarde tienes la oportunidad. Jesús te está llamando. Jesús te está dando ese lugar a ti. Él te está llamando y te dice: yo te doy un camino nuevo, un camino de salvación. Dios bendiga esta vida. ¿Será que hay alguien más en este lugar? Hay alguien más que ha llegado a este lugar con necesidad. Quizás tu vida ha sido una vida difícil. Has estado en medio de dificultad, de dolor, de aflicción. Pero en esta tarde yo te digo, Cristo te está llamando. Hay un camino de esperanza. Hay un camino de vida eterna. Hay un camino de salvación. ¿Será que hay alguien más en este lugar? La iglesia intercede. La iglesia intercede en esta hora. ¿Será que hay alguien más en este lugar? Cristo te llama. Cristo te llama y te ofrece ese camino al reposo. Oh, Él te está llamando. Ven a Jesús. Ven a Él. Acércate. Él te llama. Él te llama y te ofrece esa salvación que tanto necesitas. ¿Será que hay alguien más? ¿Será que hay alguien más que puede decir: yo necesito a Jesús? No te quedes en ese lugar. No te vayas como llegaste. Recibe esa paz. Recibe ese reposo que se encuentra solamente en Jesús. Ven al Señor. Rinde tu corazón. Rinde tu corazón. Rinde tu corazón. El pueblo de Israel perdió la bendición que se le había dado, porque dice la Escritura que no creyó. No creyeron a lo que Jesús estaba ofreciendo. Pero en esta tarde yo te digo: cree para ti, cree para tu casa. Habrá libertad en tu vida, en tu casa, en tu familia. Jesús te está llamando. ¿Será que hay alguien más? Tenemos unos minutos para que corras a este lugar. Ven, no menosprecies, no rechaces el regalo de la salvación. No rechaces el regalo de la salvación. Ven ahora al Señor. ¿Será que hay alguien más? Cristo te llama. Cristo rompe esas cadenas. ¿Será que hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor? ¿Será que hay alguien que se ha apartado del Señor, pero que hoy entiende que necesita regresar al Señor? Él te está llamando y te dice: ven, yo soy el camino a la libertad. Ya no sigas siendo esclavo, ya no sigas siendo presa, cautivo del enemigo. Sal de esa condición. Cristo te llama.
Oh, sí, Señor. Llena hoy mi ser Cristo te está llamando. de tu espíritu. Vamos. Hay oportunidad para ti. Jesús, Hay oportunidad para solo ti. de tu amor. Cristo es esa salida que necesitas. Cristo es la salida que necesitas. Acércate a Él. A entregar No lo rechaces mejor de mí, lo que Él te ofrece. de rodillas ante tu cruz. Te Oh, te adoramos. Jesús. Quiero adorarte y entregarte lo mejor. En nombre de Jesús. Oh, te bendecimos, Rey. Dios bendiga esta vida. Entregarte lo mejor. Quiero bendecirte y entregarte completa adoración. Vamos. Provoque esa atmósfera. Provoque esa atmósfera. Cristo está dando libertad. Cadenas se están rompiendo. Cadenas se están rompiendo en esta tarde. Provoca con tu adoración que Jesús haga algo en tu vida, en tu familia, en tu casa. Vamos, adóralos. De tu espíritu. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús, En el nombre de Jesús. solo de tu amor. En el nombre de Jesús. He venido a Oh, sí, Señor. entregar lo mejor de mí, de rodillas ante ti. Te adoro, Jesús. Quiero adorarte y entregarte lo mejor. Quiero bendecirte y entregarme completa adoración. Quiero adorarte y entregarte lo mejor. Quiero bendecirte y entregarme completa El Señor hace obras portentosas a tu favor. Quisiera que levante sus manos, iglesia. Levante sus manos. Levante sus manos y adore. Adore al Señor. Adore a aquel que le libertó. Adore a aquel que rompió las cadenas de esclavitud. Adore al Santo de Israel en esta hora. Bendiga su nombre, porque Él es digno de ser alabado. He venido a apostarme, Oh, sí, Señor. a entregar lo mejor En el nombre de mí, Jesús. de rodillas ante tu cruz. Te adoro, Jesús. Quiero adorarte y entregarte lo mejor. Quiero bendecirte y entregarme completa adoración. Quiero adorarte y entregarte lo mejor. Quiero bendecirte y entregarme completa adoración. Oh, sí, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Jesús. ¿Será que hay alguien más? Aún tienes oportunidad. Aún tienes oportunidad. Aún tienes la oportunidad de rendirte a Dios, de rendir tu corazón al Señor. Aún tienes la oportunidad en esta tarde
de rendir tu corazón a Dios y de reconocer que Él es tu Salvador y tu Señor. Vamos a orar. Extienda sus manos por las vidas que han pasado en esta tarde. Vamos a orar por ellos y vamos a pedir que hagan su confesión de fe. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, mira cada vida en este lugar. Señor, que hoy se entrega a ti con una actitud, Señor, de arrepentimiento. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo sea convenciendo sus corazones de pecado, de justicia, de juicio. Que sea tu Espíritu Santo en sus corazones, haciendo la labor, oh, la obra redentora y sellando sus corazones. Espíritu Santo, marca sus vidas. Espíritu Santo, toma sus corazones en esta tarde. Oh, que seas tú llenando sus vidas, limpiando, purificando. Oh, amado Jesús, tú eres salvando y rescatando sus vidas de la condición de pecado. Hoy pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón a ti, Señor. Pedimos perdón y oramos que haya limpieza, limpieza en el corazón, limpieza en la vida, Señor, por completo. Su mente, sus corazones, Señor, sean transformados y renovados por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, que tu presencia no se aparte de sus vidas, Señor, que perseveren, Padre, que no se queden, sino que sean agradecidos y que nunca olviden tu favor, tu gracia, tu perdón y la misericordia con la que tú les has tratado, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Vamos a pedirles que puedan